Entonces, lo que plantea Vox en líneas generales es una reforma del estado del bienestar que permita libertad de elección en materia de educación mediante un cheque escolar, libertad de elección en materia de sanidad pública o privada, pues como tienen los funcionarios. Los funcionarios, cuando uno es funcionario, puede elegir si sistema público o mutua, sistema privado. Paga lo mismo, pero puede elegir el proveedor. Y el 90% elige la mutua. El 90% elige el privado. ¿Y por qué elige el privado el 90%? Porque es cierto que la sanidad pública goza de titulares muy buenos, ¿no? La sanidad pública es muy buena. Bueno, sí, yo no digo lo contrario. La sanidad pública tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Las listas de espera son un problema muy grande. Es decir, si tú tienes un problema y es menor, las listas de espera son una tortura. Y para que te den pie de cita con el especialista, te tiras meses y meses y meses. Bueno, eso no es calidad, eso es demencial. La sanidad privada, sin embargo, es mucho más rápida y mucho más ágil. Tercer pilar, lo que ha comentado Carmen, el tema de las pensiones. Transitar hacia un sistema mixto de capitalización, donde el sistema de reparto se mantiene, pero lo que te garantiza el Estado es una pensión mínima. Una pensión básica, por así decirlo. Pero no por nada, sino porque es que el sistema de reparto conduce a eso. Conduce a recortes en la pensión de una u otra forma, por una cuestión puramente demográfica. Entonces, hay que complementar la pensión pública con pensión privada. Y lo que propone es un tránsito, como se ha hecho en otros muchos países. Y no solo en Chile, que siempre se pone como ejemplo, y está muy bien, pero se ha puesto en marcha en Chile y en Reino Unido, y en los países nórdicos, y en el este de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es un melón que hay que abrir. Lo importante es que no vas a pagar doble. O sea, tú ahora pones toda tu cotización en el sistema público. No te está garantizando, porque ha habido ya tantas reformas, tantos nuevos cambios, porque la gente no es consciente, pero desde que yo recuerdo, desde que imagínate, que fue la pelea de González con Redondo padre, que se fue del partido y todo, y dejó el sindicato, fue porque se ampliaron los años de cotización, porque se ampliaron, o sea que llevamos ya hemos llegado a un punto en el que vamos ya por el año 25. Es una cosa que me ha chocado del programa de Vox, que no dice toda la vida laboral. No llega hasta ahí. Dice aumentar el número de años y tal. Bueno, en todo caso, nos han ido ya cambiando esas reglas y nos han ido bajando la... O sea, ahora mismo no estaríamos cobrando igual hace 15 años que ahora. O sea, el recorte es un hecho. Sin embargo, el recorte es como soterrado. Porque, de hecho, si nos subieran a toda la vida laboral, la mayor parte de la gente cobraría menos. Si subieran la edad de jubilación, o sea, si cambiaran un poco los márgenes, lo más probable es que una amplia mayoría de gente cobraría menos. De hecho, vosotros muchas veces habláis de que si esto se llevara al límite que puede permitirse los ingresos, mucha gente le bajaría la pensión al 50%, ¿no? Entonces, pues antes de que ocurra eso, vamos a ir... ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente así. A partir de tu primer trabajo, ya vas metiendo la mitad de la cotización, o lo que sea, no sé si es la mitad, una parte de la cotización... Hablan de la mitad, sí. La mitad, ¿no? Sí, me parecía, pero por no meter la pata, la mitad en ese fondo y la otra mitad a tu sistema público. Entonces, pues no es ni todo, o sea, no es, ya están privatizadas las... No, pero yo quiero que me deje a mí hacer con la mitad de mi dinero lo que yo quiera, porque a lo mejor soy más eficiente que usted y al final tengo más dinero que usted, no lo sé. Mucha gente a lo mejor le da miedo, ¿no? Es aquello de yo prefiero que el Estado me lo dé porque yo luego a lo mejor me lo gasto, que es como lo de las retenciones de Hacienda, que yo siempre digo, si a mí Hacienda no me retuviera, ya me buscaría yo la vida para pagarle luego el dinero el día último del momento, a las 12 de la mañana del último día de la declaración de la renta, y no que me lo quite todos los meses, porque a lo mejor yo le saco más rendimiento que lo que a mí no me está dando ninguno, ¿no? Entonces la gente le da miedo porque piensa que se lo va a gastar y que entonces va a llegar mayo y no va a tener dinero para pagar. Hombre, claro, pero hay que ser ya un poco más responsables, ¿no? Y luego me gusta del programa, y así te dejo esta otra parte por cambiar, que es que también dice muy claramente, en cuadros y tal, muy detallado, por capítulos de los presupuestos, de dónde sacarían el dinero para poner todo esto en marcha. Y entonces es donde empieza el capítulo de supresión de altos cargos, reducción de tal, que yo me parece que, en el papel suena muy bien,
Ya veremos. Claro. Luego, cerrar empresas públicas, pues ya hemos visto que a veces es complicado, porque a veces hay funcionarios a los que no puedes echar. Cambiar a los empleados públicos a veces cuesta más dinero que, ¿sabes? No sé, o sea, que todo, hay algunas cosas ahí que sobre el papel quedan bien, pero no sé hasta qué punto, hombre, desde luego bajar los impuestos y todo esto ya tenemos claro que es crear más riqueza, crear más empleo, el empleo que crea, pues crea más recaudación, ¿no? Que es esa un poco la filosofía. Pero, en fin, explicado está. Luego ya... Hombre, el tema del... A ver, independientemente de... ahí podemos debatir. El cuadro de ajuste que plantea Vox es debatible. Porque, bueno, por ejemplo... no toca, o al menos yo no he visto que toque subvenciones públicas. Bueno, sí, subvenciones a partidos, a sindicatos, pero yo me refiero a subvenciones al sector privado. Es decir, por ejemplo... Organizaciones sindicales y patronales. Exacto. Pero, sin embargo, no se mete en todas estas cosas que sabemos del BOE para las primas renovables, la fundación de la no sé qué y de la no sé qué, que son millones. Son miles, miles de millones. Miles de millones. O sea, solo en subvenciones, España, solo en subvenciones públicas, a todo tipo de sectores, organismos, entidades de todo tipo, se gasta del orden al año más de 20.000 millones de euros largos. Más de 20.000 millones largos, y ahí no estoy incluyendo las primas renovables, con lo cual serían cerca de 30.000 millones de euros. Entonces, solo eliminando eso, clientelismo político empresarial, nos ahorraríamos 30.000 millones. Pero bueno, eso sería discutible. Ahora bien, lo que yo sí alabo del programa del ajuste fiscal. Hemos escuchado hablar al Partido Popular de rebajas sustanciales de impuestos, lo cual está muy bien, y lo cual lo ha cuantificado Casado en 16.000 millones de euros de recorte. Vale, fantástico, estupendo. ¿Qué defiende el Partido Popular? Que, bueno, no va a haber impacto a nivel presupuestario porque se va a generar más crecimiento económico, se van a aumentar las bases imponibles y, por lo tanto, se va a acabar recaudando más. Bueno, eso puede ser o no. Vale. La cuestión es que, al menos, Vox plantea una rebaja sustancial de impuestos acompañada de un recorte de gasto. Oye, ¿por qué no empezamos a hablar de recorte de gasto? Si recortar impuestos está fantásticamente bien, pero para recortar impuestos de verdad, de forma sustancial y de forma seria, hay que plantear un plan de ajuste. Y Vox plantea un plan de ajuste. Podemos entrar a debatir si es el más adecuado o no, pero al menos habla de recortar 24.000 millones de euros de un presupuesto público del orden de 480.000. Es decir, estamos hablando de un 5% del gasto público. Perfectamente factible. Sin tocar servicios públicos, sin tocar servicios públicos, ni los grandes pilares del mal llamado, insisto, estado del bienestar. Sino simplemente grasa, cosas que se pueden eliminar perfectamente y que supondría un ahorro para el contribuyente. Pues bienvenido sea. Que podría ser más, porque imagínate, si dice 25.000 y le añades, ponte que en vez de los 25.000 de subvenciones bajes 10, 12, la mitad. Pues es que, son 35.000 millones. Son 35.000 millones. Sin embargo, lo de las subvenciones a mí me ha extrañado, porque cuando he visto, digo, anda, recorte de subvenciones, pero luego dice, no, solo partidos políticos, sindicatos y tal. Y ahí, digo yo, ahí se ha quedado corto, porque luego también hay que ver todo el dinero que se ha dado para que no sé qué tribu de no sé dónde mire a ver cómo están los caracoles en invierno. Y ahí hemos dado dinero. No. Se tira mira, dinero público. Yo me dediqué un año que estaba en una cadena de televisión, en un programa, y llevaba todas las semanas, estaba comandada porque empecé una vez y ya me comandó. Llevaba todas las semanas del BOE, llevaba todo tipo de subvenciones de este tipo. Y eran cosas de, pues, el caracol en invierno, pero además no en España. O sea, es que estábamos subvencionando la pesca, cómo se pesca la trucha el salmón en Yemen. En Yemen. Pero, ¿qué hacemos nosotros subvencionando cómo se mueve el caracol en verano? De verdad, eran unas cosas, yo las tengo por ahí. Dices, madre mía, o sea, venga, 50.000. O la otra, 20.000. No, pero claro, parecía poco, pero tú ibas sumando y cogías una semana o un mes de BOE o 2 meses y, oye, y te salía una pasta. Y eso no estamos hablando de ni siquiera de fundaciones ni nada. No, esto solamente es contratos que se les da a la gente que presenta un proyecto para hacer no sé qué estudio, no sé qué. Bueno, ¿y yo por qué tengo que pagarle a este señor para que se haga un estudio sobre el caracol en México? O sea, que no lo entiendo.
pues ahí tampoco mete nadie la mano. Pues fíjate, si se puede ahorrar margen, dinero. ¿no? Hay margen. Fíjate si se puede ahorrar dinero. Mucho margen. Ahora bien, un par de puntos importantes. Porque, a ver, la rebaja fiscal de Vox no solo es sustancial, sino que es seria. Es decir, hay memoria económica, hay análisis detrás, hay expertos que dicen, oiga, sí, vamos a recortar, pero esto ¿en cuánto se va a traducir en materia de recaudación? Y por lo tanto, ¿por dónde tenemos que recortar y cuánto tenemos que recortar para que el déficit no suba? Y ese análisis, que es fundamental para hablar con seriedad de algo tan importante como las finanzas públicas, que yo sepa, es el único partido que lo ha presentado o que lo ha hecho. Y eso es digno de alabar, porque la reforma fiscal que plantea Vox es muy positiva, sería muy positiva para la economía española, porque habla de reducir el impuesto de sociedades de forma muy sustancial, pero también de reducir el IRPF para más del 90% de los contribuyentes. Es decir, el 90% de los españoles pagarían menos IRPF con esta reforma, implantando simplemente dos tramos. Un tramo del 20% para las rentas de hasta 60.000 euros y 33% a partir de las rentas de 60.000 euros. Pero con un factor también muy novedoso, que es una especie de mínimo vital. Es decir, a partir... no te toca nada de impuestos, no como sucede ahora. Ahora, desde el minuto 1, tú pagas impuestos. Sino un umbral mínimo a partir del cual empiezas a pagar impuestos. Pero ese umbral está garantizado. Una vez que tienes cubiertas tus necesidades básicas, empiezas a pagar impuestos. Y eso significa que una familia con varios miembros, por las tablas, yo ahora mismo no tengo la tabla delante y no sabría decirte pero también dan la cuantía. Cifras, dan cifras. Una familia de 2 miembros con dos hijos pequeños menores, etcétera, a partir euros. de 14.000, estoy simplemente no sé exactamente la cifra correcta, 14.000 euros. Pues los 14.000 euros exentos totalmente de impuestos. Nada. Y a partir de ahí empiezas a pagar. No que luego no tienes que hacer la declaración en mayo. No. Que no te quitan de la nómina del mes. Exacto. Que es que la gente cree que no paga IRPF porque le sale la declaración que no la tiene que hacer. No, pero es que ya te han quitado. Claro. Te retienen automáticamente. Te retienen. Y también pensaban que no he llegado a ese punto porque en las pensiones es más o menos amplio y no me venía para acá. La idea era que los pensionistas tampoco pagaran IRPF. Pero esto lo tengo que contrastar porque era una idea que luego no sé si se ha plasmado. Esa es una medida que estaba incluida en otros programas. Yo no la he visto. En el programa económico, pues esa medida... Lo habían anunciado, pero no lo han concretado. Yo esa medida no la he visto en el programa económico. De todas formas, hay muchos detalles, hay muchas medidas muy, muy, muy interesantes. Pero vamos, a grandes rasgos, que yo creo que es lo importante, al menos es una propuesta que entra a lo que hay que entrar, que son reformas sustanciales para mejorar la competitividad del país, para generar riqueza, para generar empleo, para acabar con la lacra del paro. Y luego, desde el punto de vista de las finanzas públicas, un programa serio en el sentido de que rebajas fiscales, sí, porque es necesario bajar impuestos en este país, porque nos fríen a impuestos, esa es la realidad, y a cambio nos ofrecen unos servicios mediocres en la mayoría de los casos, y recorte de gasto para que el déficit no aumente, con lo cual está muy bien orientada. Pues Carmen, Manuel, muchas gracias. Os vais con un consejito para que se nos arregle la cara. La mía, que es la que tiene... Soy yo la que tengo mala cara, tú no, ya lo sabes. ¿Cómo que que era no? una broma, que era una broma, Patricia.